Muy bien, muy buenas noches, señoras y señores maestrantes. Vamos a iniciar la clase de hoy y de la accidentología. Proviene del latín ad cado, ad que significa hacia o acerca de él o cerca de él, y cado que significa caída, que viene de un sustantivo del verbo cadere, que es caer, ¿no? A veces van a encontrar la combinación de definición conceptual o definiciones de conceptos, definiciones conceptuales. Eso ya deriva de la misma acepción de las palabras, ¿no? De un conjunto de palabras. Pero también tenemos las definiciones operacionales, que ahí es donde la definición operacional es única en cuanto a las definiciones varias, conceptuales del lugar del hecho, escenario del crimen, derivan de diferentes conceptualizaciones como conjunto de palabras, pero como definición operacional van a seguir un mismo lineamiento. Y cuando hablamos específicamente de definiciones, estamos diciendo de que eh, una especie de entidad o grupo define conceptos para que se manejen en el entorno de un grupo de. Por ejemplo, la OMS define accidentes como un hecho fortuito del que resultan lesiones reconocibles. Y la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que accidente es un suceso eventual que altera el orden de las cosas y que involuntariamente origina daños en personas o cosas. Entonces estas son definiciones, ¿no? Si es de la RAE, es para todo aquel que habla eh, la lengua española. La OMS igual nos define. Nosotros tenemos accidentes también en la parte legal, en cuanto nos corresponde a nosotros. Y lo que vayamos a hacer nosotros con las interpretaciones ya son los conceptos, ¿no? Interpretar y agarrar características importantes y nosotros poder conceptualizar qué es accidente. Por ejemplo, Paul Winston decía que es un suceso y o acontecimiento inesperado, impremeditado, que tiene elementos de azar o probabilidades, cuyos resultados son indeseados, ¿no? Eh, Hay un libro de investigación de accidentes de tránsito de la Guardia Civil Española que define para el uso de esos investigadores en España que el accidente es un suceso fortuito o eventual producido como consecuencia u ocasión del tránsito en el que intervienen al menos un vehículo, gobernado o no, y como resultado del mismo se producen muertes, lesiones en las personas y o daños en las cosas. Podemos decir que Norman es un jefe médico de la Dirección de Tránsito en Londres y su concepto es que tiene la similitud entre peste siniestra y accidente de tránsito, ¿no? Entre una peste siniestra y un accidente de tránsito, y que depende del hombre, vehículo y del camino, y están relacionados ambos, o esta tríada está relacionada entre personas conductores de entre 15 a 30 años de edad. Esa es su conceptualización. El ingeniero y maestro Víctor Irureta, en su libro Accidentología Vial y Pericia, nos dice que el accidente es un suceso o un encadenamiento de sucesos inesperados, impremeditados y generalmente con consecuencias desagradables, lesiones a personas y o cosas con sucesos de coincidencia temporo-espacial. Y por último, el concepto de Miguel López, en su libro Accidentes de Tráfico y Problemáticas e Investigación, nos dice que cualquier evento como resultado del movimiento del vehículo queda de manera anormal dentro o fuera de la carretera o produzca daños, lesiones en las personas y daños a terceros. Si ustedes se fijan, pueden ser más precisos y buscar más detalle, pero tenemos siempre características. Por ejemplo, para nosotros, estamos hablando a nivel nacional, los accidentes de tránsito, podemos referirnos a varias, en este caso, definiciones. Definiciones que están, por ejemplo,
en nuestra comunidad andina de la que somos parte. En el 2019 nos dice que el accidente es un evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento que causa daños a las personas y o bienes involucrados en él. Lo que nos define el Código Nacional de Tránsito en su artículo 152 dice que accidente es todo suceso de los que resultan daños culposos o fortuitos. Eso está definido en el Código de Tránsito. Pero también se define accidente en el reglamento, en su artículo 4, como suceso del que resultan daños a las personas o cosas. Y también tenemos una definición en el decreto supremo que fue promulgado a ley, que es la ley del SOAT. Indica que el accidente de tránsito es un evento súbito, imprevisto, ajeno a la voluntad de las personas intervinientes, en el que intervienen uno o más vehículos motorizados, que se produce en vía pública, aérea, de libre circulación vehicular, en otras áreas, pero provocado por uno o más vehículos motorizados que estaban circulando por vía pública, que provocan el fallecimiento o lesiones corporales de una o más personas. Si ustedes se fijan, estas definiciones son definiciones aplicadas a esa área, ¿no?, específica. Si nosotros vamos a usar el SOAT, la ley del SOAT, para la ley del SOAT, para esa aplicación, el accidente de tránsito tiene una definición. Nosotros vamos a aplicar el Código de Tránsito y el reglamento, y tienen definiciones también que no varían, sino que más bien se complementan, ¿no? De todas maneras, así se presentan estas características con los que nosotros podemos ayudarnos a definir el concepto. Y yo puse con rojo, o sea, aquí hay una secuencia de características para que ustedes puedan conceptualizar, ¿no? O sea, para que nos ayuden a conceptualizar en cómo nosotros veamos conveniente, pero algo que no nos puede faltar es lo que está resaltado con rojo, ¿no? Por ejemplo, la intervención de un vehículo gobernado o no. O sea, debe existir obligatoriamente en cualquier concepto en el que usen ustedes, propio de cada uno de ustedes, o en el que vayan a tomar en cuenta, debe hablar por lo menos de un vehículo, y aunque esté gobernado o no, ¿ya? Y también, obviamente, que del cual resulten daños a personas, animales y o cosas. Luego vamos a ver las características que pueden variar, que son que produzca anomalía o no en la circulación, como en la ley del SOAT, que nos dice en vía pública, por ejemplo, y nosotros sabemos que puede no ser en vía pública. Consecuencias u ocasión del tránsito, que se refiera otra vez a la vía pública, es esa consecuencia, y que se produzca anomalía en la circulación, que puede o no serlo. En un área rural, por ejemplo, despejada del tráfico, puede que no produzca, ¿no? Entonces podemos ser muy generales o más específicos, pero tomando en cuenta esas características. Vamos a establecer la naturaleza del hecho de tránsito que veamos, que observemos nosotros, en el cual vamos a trabajar. Tenemos varios tipos de clasificaciones entonces, que por ejemplo está el criterio técnico legal investigativo, o que podemos clasificar por su situación o localización, podemos clasificar por su resultado y gravedad, por el número de participantes de los vehículos, o sea, por el número de vehículos que están participando, y por la forma en que se produzca. Si hablamos de los criterios técnico-legales investigativos, vamos a hablar de accidentes dolosos, culposos y fortuitos. Y si hacemos retrocedemos un poco, viendo las definiciones con lo que tenemos que trabajar, que es el código y el reglamento, vamos a ver que en el código y en el reglamento, en las definiciones, nos dice que los accidentes son culposos y fortuitos, y ahí omiten la parte de doloso, ¿no? Pero la definición también
bueno, algo que ayude y complemente en esa definición en la parte técnico-legal va a ser obviamente el Código Penal, ¿no? Donde tenemos ahí 3 artículos que complementan, pero que no hablan directamente del accidente de tránsito como tal, no lo define, pero sí complementa. Entonces, eso por el criterio técnico legal, yo creo que eso ya lo van a ver en alguno de sus otros módulos más a detalle, pero obviamente esa es una de las formas de describir y el por qué, ¿no? Describimos que es culposo o fortuito. Vamos a hablar de, bueno, aquí está una imagen, por ejemplo, en la cual esta podría ser de alguna manera dolosa. Imagínense si con toda intención se han visto casos que los vehículos por cualquier situación y de manera sí intencionada embisten, ¿no? El vehículo embiste a una motocicleta, por ejemplo. Entonces va a salir ya de nuestras definiciones, ¿no? Porque ya hay un factor ahí, es en ese criterio técnico jurídico. Vamos a decir que lo doloso ya va a ir más por la parte ya no investigativa de tránsito, ¿no? Sino por la parte más del área, con otras circunstancias del área penal, ¿no? Como intento de homicidio. Por su situación o ubicación, vamos a hablar de 2 áreas, el accidente en área urbana y el accidente en área rural. Sabemos que el área urbana está siempre ubicado en lugares donde tenemos con frecuencia asfalto, construcciones y edificaciones. Y el área rural es donde no tenemos calles prácticamente no asfaltadas, pavimentadas, las vías no están sino más que rústicas, casi siempre no va a haber carreteras, sino más bien caminos, ¿no? Esas son las características de las áreas urbana y rural. Aquí, por ejemplo, si estamos viendo, decíamos que ya no vamos a tener como tales carreteras o vías que tengan asfalto, ¿no? O capas asfálticas. Entonces vamos a poder identificar claramente si es de área rural o de área urbana por el resultado y gravedad de daños. Entonces podemos irnos a 2 partes. Cuando el accidente grave, nos fijemos y hablemos de gravedad en cuanto a vehículo y usuarios de la vía. El vehículo podemos tener un accidente grave cuando el vehículo tenga una pérdida total. Y generalmente en esos casos vamos a tener un accidente grave hablando de usuarios en cuanto a muertes o lesiones graves de las personas. Y en su mayoría, los accidentes leves en cuanto al vehículo van a presentar daños mínimos en los vehículos, ¿no? Y en los usuarios lesiones leves o sin lesiones. Entonces nosotros sabemos ya evaluar. Puede que cambie esto, ¿no? Puede que tengamos una pérdida total sin lesiones o con lesiones leves. Puede que pase eso. Entonces, en cuanto al vehículo, un accidente grave, sabemos nosotros que en el reglamento del Código Nacional de Tránsito nos establece, ¿no? A partir de cuánto sería el monto en daños, que son 2.000 bolivianos, ¿no? A partir de 2.000 que tiene que pasar a la fiscalía, por ejemplo. Número de participantes vehiculares, o sea, por el número de vehículos que podemos encontrar en un accidente. Podemos hablar de accidentes simples, accidentes múltiples, atropellos y otros. Esos simples y múltiples no se suelen tipificar como tales, ¿no? O sea, la naturaleza del hecho de tránsito, no vamos a poner accidente simple, o sea,
está dentro de estos accidentes simples lo que suele colocar o solemos colocar en la naturaleza. Pero si quisieran colocar y ser más específicos, digamos, no haría daño, digamos, ¿no? Pero estaría implícito de todas maneras. Por ejemplo, si hablamos de accidentes simples, vamos a ver choques, despistes de vía, vuelcos de tonel, vuelcos de campana, deslizamiento, saltos, encunetamientos y embarrancamientos. Eso vamos a encontrar en los accidentes simples por el número de participantes vehiculares, habíamos dicho, ¿no? En este caso el accidente simple se va a referir a un solo vehículo que va a poder tener todo este tipo de naturalezas del hecho, ¿no? Por ejemplo, obviamente, refiriéndonos de nuevo, un participante, o sea, un solo vehículo, ¿no? Que puede estar o no gobernado, volvemos a recordar las definiciones y las características que no pueden salir de cualquier concepto que tenga cualquier persona que vaya a realizar esa manera de conceptuar. Entonces, choque, tenemos a un vehículo, ¿no? Y el choque puede ser a objeto fijo o puede ser a otro vehículo, mientras que el vehículo que está siendo chocado, embestido, tenga el motor apagado. Solo cuando el motor apagado de otro vehículo esté ahí como un objeto similando a un objeto fijo, podemos hablar de choque. Solo en esas situaciones vamos a tener choque a vehículo estacionado, por ejemplo, ¿no? Y cuando es a objetos, obviamente, va a ser de igual manera choque. Choque a poste de luz, por ejemplo. Despiste de vía. Generalmente vamos a encontrar esto en las curvas, ¿no? En las curvas vamos a encontrar esto de que el vehículo sale del carril, dejando además algunas huellas. A veces tenemos huellas de frenado, muchas veces no la tenemos. En carretera solemos tener los accidentes en los que los conductores de los vehículos, generalmente pesados, pierden el control o generalmente se duermen, se distraen o van a una velocidad más alta de la que deberían ir en una curva específicamente. Entonces, por esa razón salen de la vía y esto se llama despiste de vía. El encunetamiento, la cuneta como tal, la vamos a encontrar definida en el manual de construcciones de la ABC, que ya han debido ver en ingeniería vial. Y recordando eso, vamos a decir que es una especie de canaladura por el cual debe filtrar y correr agua. Aquí hago este señalamiento particular, porque si bien recordamos que en el reglamento de la ABC para la construcción de vías tenemos la cuneta, que es esa canaladura por la que debe filtrar y correr agua en los extremos de la vía. Cuando un vehículo cae, por ejemplo, en Santa Cruz o donde tenemos estos sistemas de drenaje que tienen un nivel de puente, ¿no? Y caen, también se llama encunetamiento, aunque no corresponda a la definición. Nosotros podemos colocar en la naturaleza encunetamiento, por ejemplo, cuando entran a los canales de drenaje en Santa Cruz, que son altos, casi entre 6 y hasta 8 metros en algunos casos de caída, ¿no? Ese va a ser el encunetamiento también, porque en realidad no hay como tal algo como para entrar al canal, un encanalamiento, no está específicamente descrito así. Y como existe en la imagen, si llega a existir un vuelco, no se toma también esa definición. ¿Perdón? No estaba entendiendo bien. O sea, como cuando hay un vuelco. Como está en la imagen, también hay un vuelco. Y si es que es dentro de esas cunetas grandes que usted indica,
Sí. Así exista vuelco de campana, igual se le puede poner enconetamiento. Ya, vamos a ver entonces, vamos a ir por fases, pero ¿cómo le describiría usted? ¿Cómo describiría en esta fotografía naturaleza del hecho? Esta clasificación, ¿cómo la haría? Viendo este caso, la fotografía, digamos, ¿no? Enconetamiento con vuelco de tonel. Sí, puede ser. Sí, enconetamiento con vuelco de tonel, aunque no nos consta que sea vuelco de tonel, ¿no? Pero obviamente ya la combinación de estos podemos verlos al final. De todas maneras, vamos a ir por pasos y vamos a diferenciar justamente esto. Por ejemplo, antes del encunetamiento puede haber, tal vez teníamos una curva y tal vez antes del encunetamiento y antes de que tenga volcamiento, el vehículo eh, haya salido de la vía, por lo tanto haya tenido un despiste de vía, ¿no? Entonces puede ser que puede haber una secuencia dentro de las clasificaciones y podemos justamente ser específicos, ¿no? Eh, el detalle sería señalar despiste de vía, mm, vehículo con despiste de vía y encunetamiento posterior vuelco de tonel o campana, ¿no? Entonces estaría así mejor descrita la naturaleza del hecho, porque si solo le pondríamos encunetamiento nos faltaría el volcamiento. Pero como no he llegado a ese punto de explicar el volcamiento o la volcadura, que ambas son válidas, porque suena feo, pero volcamiento y volcadura de vehículo están en el diccionario. Entonces puede ser usado así, o vuelco de, ¿no? Y recién voy a llegar a ese punto, pero también está perfecta esa observación. Podemos, como les decía, inclusive si quisiéramos ser más exquisitos ahí nosotros, aunque a alguien no le agrade leerlo, podríamos colocar de principio, antes de todo esto, antes de decir encunetamiento con vuelco de tonel, podríamos poner accidente de tipo simple, ¿no? Accidente simple. O sea, nosotros ya estamos poniendo ahí, colocando de que es un solo vehículo, pero entra dentro de esa tipificación. Entonces, el embarrancamiento, ¿no? Cuando tenemos una caída del vehículo y la pendiente es demasiado pronunciada. Alguien me decía alguna vez que el embarrancamiento solo se origina en zonas rurales, por ejemplo, lo cual no es correcto. El embarrancamiento como tal eh, tiene un requisito que es una distancia de caída de vehículo, de la caída del vehículo con relación a una pendiente y que además esta tenga aproximadamente o sea a partir de 8 metros. ¿No? Si tenemos una pendiente con caída, esta por ejemplo justo puse esta fotografía porque esta no es un área rural, es un área urbana de La Paz, por las características que tiene la pendiente, ¿no? Para la caída y obviamente cumple con los más de 8 metros, por ejemplo. Um, y algo más, alguna vez vi que tipificaron embarrancamiento cuando un vehículo cayó en un canal de drenaje en Santa Cruz, justamente porque era muy alto, ¿no? Pero, como les decía, el requisito también, aparte de la caída y la pendiente, nos pide de que tenga una longitud, una longitud de caída más de que supere los 8 metros, por ejemplo, ¿no? Ahora sí, el vuelco de tonel o vuelco lateral.
Entonces vamos a decir que el vuelco de tonel es originado por el tropiezo del vehículo, ¿no? Ustedes han debido ver los sistemas de los vehículos. En los sistemas de vehículos tenemos el sistema de suspensión. Y en el sistema de suspensión tenemos todo lo que es la parte del chasis, ¿no? Y los neumáticos, o sea, todo lo que es el aro, la llanta, neumático. Y el chasis es la parte no suspendida del vehículo. Y todo lo que va en la estructura ya, encima del chasis, ya lo que es la estructura vehicular, ese es el cuerpo suspendido para el sistema de suspensión. ¿Cuándo se origina el vuelco de tonel? Cuando tenemos un tropiezo, ¿no?, de su eje en relación a la transversalidad de ese vehículo. Entonces, justamente por eso es el vuelco de tonel, o podemos decir también válido vuelco lateral. ¿Ya? Y el vuelco de tonel lateral, como su nombre indica además, es hacia los lados, ¿no? Y nosotros vamos a decir que cuando el vehículo estamos diciendo que se vuelca con respecto a su sistema de suspensión a un lado izquierdo o a un lado derecho, cualquiera sea esa sería la primera posición, ¿no? La primera posición va a ser, no importa izquierda o derecha, esa va a ser como la 1 y denominador 1, ¿no? Numerador 1, denominador 1. Podría ser, o sea, el primer vuelco. Entonces, el segundo, si llegara el caso de que tuviera una segunda, aparte de volcar a la izquierda o derecha, va a tener la necesidad de volcar ya con el techo hacia abajo y el chasis hacia arriba. Ese sería ya el numerador 1, porque sigue sobre un giro que no se ha completado, y el denominador en 2, o sea que es la segunda ya. Por eso es que si tuviésemos solamente el vehículo en esta posición, como la de la cuneta, cuneta le sigo diciendo, como esta parte del encunetamiento, aquí tenemos el vehículo con el techo en el suelo, ¿no?, y el chasis hacia arriba. Entonces, este sería igual, habría sufrido un vuelco en su segunda parte, ¿no? En la tercera parte vamos a ver que va a generarse en el siguiente lateral, ¿no? Si empezó a la derecha, ¿no?, a la derecha, el segundo al techo y luego le toca a la izquierda, y viceversa. Por eso es que resalté con amarillo lo que sí se cumple en el giro. Y ya el cuarto movimiento, lo que está con el denominador 4, quiere decir que el giro ya se ha completado, que vuelve a la posición en la que el sistema de suspensión está tocando la superficie y el techo está mirando al cielo. Y ahí sería el denominador en 4 y el numerador en 1, porque es toda una vuelta, pero esa es su parte 4. Si diese una vuelta más, ya empezaríamos con el 2, 2, 1, o sea, la segunda vuelta en el numerador y el 1 ya en su vuelco o izquierdo o derecho. Y 2, 2, el techo en la superficie y el sistema de suspensión hacia el cielo. Y ya el siguiente sería el 2, 3, y el siguiente sería el 2, 4, 2 vueltas. Nos va a decir eso si vemos un 2, 4 que ha girado 2 veces para volver a esa posición. Y así sucesivamente, ¿no? A eso se refiere igual este tipo de numeración. Entonces no solamente tendrían que colocar vuelco de tonel y se acabó, sino definir también en qué fase de vuelco de tonel. Si sabemos ya que son 4 fases y que en el denominador vamos a estar, o sea, en la parte debajo de la barra, vamos a tener esas 4 fases que especificarlas,
y en el numerador el número de vueltas completas, o sea que esta está por la primera, segunda, tres, si ha dado 4 vueltas de tonel, entonces tendremos que corresponder a poner en el numerador el número 4 y debajo ya el número que corresponda, ¿no? Que identifiquemos. El vuelco de campana se va a generar igual por un tropiezo, pero esta vez ya sobre un eje, o sea, sobre el eje longitudinal, o sea, a lo largo del vehículo, como vemos en la imagen superior, en la imagen de la parte superior, ¿no? Sobre el vuelco, o sea, sobre el eje longitudinal, perdón. Y así de esa manera realiza el vuelco de campana. Para este ya no tenemos ese sistema, ¿no? De numerador y denominador, ya no lo tenemos. Algunos, dependiendo de la literatura que ustedes usen, pueden definirlo como medio. Ahí usan algunos el numerador y denominador como medio nomás, medio vuelco de campana, ¿no? Pero yo la verdad es que no he visto hasta ahora o no he tenido yo personalmente la necesidad de poner un vuelco de campana, pero si ven que están en la posición, podrían usar el numerador y denominador, que significa un medio, o sea, la mitad del vuelco de campana, por alguna situación irregular. También tenemos el deslizamiento, ¿no? Esto en las zonas rurales, pero también en las zonas urbanas, cuando tenemos pendientes en ciudades como La Paz, inclusive en Cochabamba, donde tenemos pendientes, y aunque no esté, como decíamos, recordando las definiciones, conceptos, las características, aunque no esté gobernado, a veces no enganchan bien el sistema de freno y el vehículo llega a deslizarse, ¿no? Ocasionando daños. Y por último tenemos el salto, que obviamente va a dañar varios sistemas, dependiendo la longitud de separación que tenga entre el suelo y nuestro sistema de suspensión, ¿no? Va a dañar el sistema de suspensión, de dirección, el sistema de transmisión, mientras más alto sea, pero generalmente vamos a ver esto en las carreras, ¿no? Y cuando un vehículo llega a saltar, obviamente es porque está a muy alta velocidad. Y ahora por la clasificación vamos a ver por la forma en la que se producen los vehículos, los accidentes múltiples. Si bien habíamos dicho que los accidentes simples se van a basar en la cantidad de participantes de un vehículo, ahora vamos a ver cuando son más de un vehículo, ¿no? Por ejemplo, las colisiones, las embestidas, pero ya específicas, como la lateral refleja, lateral raspado, y los accidentes mixtos cuando son varios, y los accidentes en cadena. Tenemos así, por ejemplo, las colisiones frontales. En la imagen vemos la colisión frontal central en cuanto a los puntos centrales transversales, ¿no? De los vehículos. Cuando ambos vehículos en sus partes centrales frontales o anteriores tienen una colisión, entonces ahí vamos a hablar de colisión frontal central. Cuando están ya fuera de ese centro, o sea, cuando ya no tienen el impacto o esa colisión en las partes centrales de su parte anterior, son excéntricas. O sea, puede ser esta parte excéntrica en cualquier punto, ¿no? O sea, que salga de ese centro. Obviamente,
la costumbre a no colocar en la naturaleza del hecho, tal vez no sé si por conocimiento o desconocimiento más bien, o para no errar, colocan directamente colisión frontal. Si ustedes ven esta imagen con esta, yo estoy prácticamente seguro de que ustedes dirían qué tipo de naturaleza del hecho es esta colisión, y luego les pongo esta colisión y ustedes me van a decir de que es colisión frontal. La diferencia es que ahora ustedes saben que hay una colisión frontal central y una colisión frontal excéntrica. Pero además vamos a tener colisiones frontales angulares, ¿no? Esto va a ir descrito a razón del vehículo que está embistiendo en este caso. Ustedes pueden identificar al vehículo azul como el vehículo embistente en este caso, y la manera de embestir cuando se produce en el vértice ya es una colisión frontal angular. Ahora vamos a ir a la parte de la clasificación de las embestidas, pero estas colisiones embestidas no solo podemos poner vehículo o embestida de vehículo, porque la verdad no he visto, ¿no? Pero por su forma estas son las tipologías en la que se pueden identificar los embistentes. La condición de la colisión perpendicular es de que debe formarse un ángulo de 90 grados. O sea, el embistente va a generar un ángulo con el embestido de 90 grados. O sea, así como se ve en la imagen, tal cual, ¿no? Esa va a ser una colisión perpendicular. Ahora, aquí vamos a decir nosotros que la condición de las colisiones perpendiculares, por ejemplo, he dejado aquí puntos suspensivos para hacer distinciones. Aquí estamos hablando de colisión perpendicular anterior. Colisión perpendicular anterior. ¿Ya? O sea, con decir perpendicular, estaba formando 90 grados, estoy diciendo. Pero cuando digo anterior, me refiero a la zona del embestido. Colisión perpendicular anterior. En esta parte voy a decir colisión perpendicular, porque forma 90 grados, pero colisión perpendicular media, ¿no? Hemos dicho, vamos a tomar en cuenta el daño que va a sufrir el embestido y la parte en la que va a sufrir el daño el embestido. Y aquí otra vez, colisión perpendicular posterior. Otra vez, colisión perpendicular por los 90 grados que se forman y posterior por el daño del vehículo embestido. ¿En qué región estamos viendo que ha embestido el vehículo? Y aquí habíamos dicho, igual que la colisión frontal angular, de que en esta podemos definirla como una colisión angular posterior. Obviamente nos referimos a angular porque está yendo o se dirige el embistente, hace daño en la parte del vértice, pero esta vez posterior del vehículo embestido. Y aquí podríamos decir que la naturaleza del hecho es colisión angular media, porque angular ya habíamos dicho que estaba dirigida si bien estaba dirigida hacia los vértices, pero ahora vamos a distinguir esto porque en la parte, ya aparte, además de los vértices, cuando llega a impactar al embestido en la parte media, se puede clasificar de esa manera,
Vamos a hablar también de colisiones angulares u oblicuos que ya hemos visto, ¿no? La angular anterior, posterior, lateral. La colisión lateral refleja. ¿Cuándo vamos a hablar de colisiones laterales reflejas? Vamos a decir que la lateral refleja, obviamente se va a referir a una colisión de los lados, ¿no? Entonces, por la parte del embestido, por la parte del embistente, va a ser con la parte lateral de ese vehículo, pero refleja quiere decir a consecuencia de que está reflejando, ¿no? De eso quiere decir. Entonces, ¿qué está reflejando en este caso? Por ejemplo, primero ha habido una colisión por alcance de un bus al vehículo azul y como consecuencia y reflejo el vehículo azul ha embestido con su parte lateral, pero de manera refleja al vehículo blanco, por ejemplo, en este caso ese vehículo patrulla. Colisión lateral positiva. Esto vamos a verlo en calles angostas que sean de doble sentido y obviamente colisión, ya habíamos dicho lateral porque el embestido va a utilizar toda la parte lateral del vehículo, pero además también se va a ocasionar con la parte lateral del embestido, ¿no? El embistente y el embestido. Y positiva porque ambos están en direcciones contrarias. Y negativa si ambos están en la misma dirección, ¿no? Con el mismo sentido de dirección. Luego vamos a ver que tenemos las colisiones por alcance. Y podríamos quedar ahí, digamos, de decir colisión por alcance, pero también, como ya habíamos visto al principio, tenemos colisiones por alcance central, tenemos colisiones por alcance excéntricas, ¿no? Central cuando las dos partes medias y centrales, uno de la parte posterior y otro de la parte anterior, hacen contacto, y luego cuando no es así, cuando no tienen contacto esas partes centrales, ¿no? Y colisiones por alcances del tipo angular, esta vez por angular por el tipo de embestida con el vértice. El embistente va a impactar con su vértice, pero de manera de alcance, ¿no? A manera de alcance. Ahora por la clasificación por la forma en la que se produce el atropello. El atropello tiene varias fases y va a depender. Perdón. Hola. Hola, mi capitán, buenas noches. Habla la señora María. Ah, dígame, señora. Capitán, va a disculpar que le moleste. No, dígame. Te cuento que hemos estado realizando Sí, 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 sí. y en sí será necesario una emergencia mañana. Ya. Capitán, puedo tomarlo el día mañana y el viernes normal voy a trabajar. Ya. Está bien, señora. Sí, 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 está bien. Entonces tomaré mañana el día jueves todo el día Ya, y el viernes normal voy a trabajar, capitán. no se preocupe. Muchas gracias, mi Ya, capitán. ¿de qué pues? Ya, hasta luego, señor. No, sí. ¿Qué ha pasado? Muy bien, perdón. Les decía que el atropello tiene varias fases. Esta es una manera de describir las fases de manera muy general. Ustedes van a encontrar en libros como el de Irureta, el ingeniero y maestro Irureta. Tiene 5 fases. Y el libro de la Guardia Civil Española de Tráfico, de investigaciones de tráfico, de accidentes de tráfico, distingue hasta 7 fases del atropello. O sea que primero vamos a partir de lo más general. Va a depender de
literatura para ser mucho más específicos en el caso de los atropellos. Pero en su generalidad, en lo que sí van a concordar son estas fases: la fase de choque, caída, arrollamiento y fase de arrastre. Ahí, por ejemplo, vamos a tener la primera fase, que es la fase de choque, ¿no? Cuando hace contacto el vehículo con la víctima o con el atropellado. Y la fase de caída, que aquí obviamente está representado por una caída delante del vehículo, ¿no? O sea que en esta representación, obviamente el vehículo no iba a tanta velocidad como para poder proyectar al atropellado. Pero esto solamente lo puse por las generalidades. Pero puede haber una proyección en metros, entonces la caída no va a ser necesariamente en el mismo punto. No, puede proyectarse a varios metros después del choque, ¿no? El choque y la caída. Pero puse ahí la caída al sujeto porque también puede haber una fase de arrollamiento o no. Cuando el vehículo no está a demasiada velocidad, pero es de los vehículos pesados, ¿no? Es mucho más riesgoso, como los buses. Vi un caso recién en las noticias de que un microbús, no sé ya si de manera dolosa, pero el micro en Santa Cruz empieza a arrancar justo similar a esta imagen sobre el paso de peatón, y el peatón estaba caminando. Entonces ahí van a ver la fase de o cuando tenga el video podemos ver ahí las fases de caída, de choque y de caída. Llega a caer porque no tuvo un impulso suficiente para proyectarse, ¿no? Pero sí cumplió la caída. Y justamente porque no se proyectó, hubo una fase de arrollamiento, que es cuando el peso del vehículo, a través de las llantas, los neumáticos, pasan por encima de la persona. Y la fase de arrastre, ¿no? Que cuando se hace completa ese arrollamiento, algunos ya lo subdividen a veces el arrollamiento como completo, incompleto, ¿no? Pero nosotros vamos a ver generalidades, porque yo supongo que esto van a ver con otros módulos, van a ser mucho más exquisitos en estas explicaciones, pero como lo nuestro es escenario, nos toca describir de manera más general, ¿no? Ahora, por la forma en la que se producen los vehículos en cuanto a otros. En otras formas de clasificar podemos ver incendios, la caída de pasajeros y la sumersión, ¿no? El incendio de vehículos, la caída de pasajeros y las sumersiones. Que ustedes, la mayoría, si no es que todos, trabajan en investigaciones de tránsito, saben que otros justamente implica la investigación de lo que es una división llamada especiales, ¿no? Justamente porque esos son casos especiales: incendios, caídas de pasajeros y sumersión. Además de que investigan los vehículos que se dan a la fuga, ¿no? Y bueno, esta parte, justo esto ya es para finalizar el trabajo, toda la parte de administrar el lugar del hecho en esa fase operacional o fase operativa que habíamos dicho. Esto ya es para irnos. Y les decía yo que este trabajo en el escenario del hecho puede no ser solamente en la acción directa, ¿no? Sino que vamos a tener que ir tal vez a ITO y reconstrucciones. Entonces vamos a realizar estos análisis retrospectivos como parte de la administración del lugar del hecho, del escenario del hecho.
y nos vamos a basar en la parte testifical, pero también en lo que ya habíamos hablado de los factores, ¿no? El factor usuario, el factor vehículo y el factor vía y medio ambiente, ¿no? En esos tres factores. Y vamos a decir que todo accidente, a pesar de su rapidez, no se origina de manera instantánea, ¿no? Tiene una evolución en sí misma que se desarrolla en un periodo de tiempo que puede ser largo o corto, depende de su evolución y la serie de posiciones que correspondan a este hecho, justamente, las vamos a ver por los factores tiempo y espacio en el lugar del hecho. Esto solo puede hacerse en el escenario del hecho. Entonces, también debemos saber nosotros sobre la comprensión de segundos y fracciones de segundos en los que en el accidente puede obrar una persona. Eso se llama tiempos de reacción de una persona, ¿no? De un conductor, en aproximados, digamos. Y va a depender de la realidad del lugar del hecho. En este espacio, vamos a decir que este espacio lo pueden encontrar en la literatura como áreas, como fases, como zonas, en los que el hecho se va a producir y van a encontrar ciertas posiciones, van a poder ubicar en el transcurso de ese tiempo de evolución del accidente. Entonces vamos así a hablar de tres fases nosotros. Una fase de percepción, una fase de decisión y una fase de conflicto. Y en las fases, por ejemplo, de percepción vamos a encontrar dos cosas, dos puntos. O sea, estas fases ustedes en la literatura van a encontrar como áreas, como zonas, pero también como fases. Y yo la utilizo así, entonces vamos a hablar de fases y esta fase de percepción va a tener puntos. Ahí sí todos coinciden en sus literaturas. Pueden encontrar como áreas, les decía, pero van a encontrar puntos. Y estos puntos en la percepción, para lo que vamos a ver nosotros y describir, va a ser el punto de percepción posible y el punto de percepción real. Y estos dos sumados van a crearnos un área de percepción dentro de esta fase. La segunda fase va a ser de decisión, donde vamos a tener dos puntos, el punto de decisión y el punto de maniobras de evasión. Y juntos van a generar el área de maniobra dentro de esta fase de decisión, y la fase de conflicto, el área de conflicto y el punto de conflicto. Eso está mal. Es el punto de conflicto y el punto de posición final, y ambos hacen el área de conflicto. Pero vamos a verlo mejor en las siguientes imágenes. Algunas aclaraciones que ya han debido ver también en otras materias sobre el tiempo de percepción y de reacción. Tenemos varios estudios que no es contradecirse, pero que tienen diferentes resultados. En Estados Unidos han hecho unos, en Inglaterra han hecho otros, por ejemplo, vamos a ver que algunas de estas investigaciones, de las más reconocidas por la cantidad de veces que hacen este experimento, es que, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan en su generalidad, por esos experimentos, ensayos, un tiempo de percepción de 1 segundo y un tiempo de reacción de 0.75 fracciones de segundo, ¿no? Son décimas de segundo, fracciones de décimas de segundo, esos 0.75, ¿no? Entonces
para la reacción, haciendo un total de 1.75 segundos. O sea que el tiempo en el que puede percibir una persona, esto es en condiciones idóneas, en las mejores condiciones, que no utilice lentes, que no tenga ningún problema de estímulos sensoriales, ¿no? Que el vehículo además en sus sistemas de frenos, que va a ser para la reacción, estén eficientes los neumáticos, el sistema no tenga ningún problema. Todo eso sumaría un total de 1.75 segundos. La HASHTO de Estados Unidos establece valores promedios de, por ejemplo, 1.5 de percepción y 1 segundo para la reacción, o sea, mucho más tiempo, según Joseph Babder, que hizo un artículo científico a través de la HASHTO de Estados Unidos para establecer el tiempo de percepción, esto en condiciones ideales, ¿no? Ya les decía, estos ensayos no se hacen con personas que tienen lentes, problemas, no sé, de algún tipo de hipertensión y que le den café, o sea, en condiciones ideales, cuando todo está en un rango ideal de conductor y de vehículo. Ya tiene que ver aquí el conductor y el vehículo, además del clima, ¿no? Y de la vía. O sea, no van a ser en vías que estén dañadas o en días lluviosos. Estos ensayos se hacen en los momentos más ideales de los factores. Pero si ustedes se fijan, hay una teoría que usan general para Estados Unidos de 1.75 entre el tiempo de percepción y de que reaccionen, ¿no? Todo el sistema hasta que se detenga el vehículo de 1.75. Y la HASHTO en un artículo científico nos dice que es 2.5. Ellos se han basado en varios ensayos, pero han utilizado diferentes vehículos. De ahí viene ahí no han tomado muy en cuenta lo que es los sistemas de cada vehículo, la diferenciación de sus sistemas de frenado. Bueno, ese sería uno, porque como les digo, aquí hay que tomar en cuenta los 3 factores. Pero Newman en el 89 nos dice de que la percepción y reacción tienen dependencia al estado físico del conductor y a la complejidad del impulso que acarrea esta toma de decisión, por lo que cuestiona esos 2.5 establecidos en la HASHTO por Joseph Babder. Y este indica que debería extenderse o reducirse, ahí la palabra correcta es reducirse a 2 segundos, ¿no? A 1.5 y 5 segundos, o sea, a 2 segundos. Entonces, otro autor nos dice, por ejemplo, Robert Dewar, pero ya en el 71, o sea, antes de esos estudios de la HASHTO, que la percepción y reacción llegan a ser más o menos hasta 3 segundos, porque suma 1.5 de percepción y 2.5 de reacción, o sea, suma mucho, pero eso es hace tiempo, ¿no? Eso es para hacer la diferenciación. Él no ha sido tan demostrativo, no han validado sus artículos científicos porque los ensayos eran menores, ¿no? Y por eso ha quedado ahí en el tiempo. Estamos diciendo que hasta el 71 tenían como percepción aplicar esto de casi 3 segundos entre el tiempo de percepción y reacción. Y por último, recientemente la Administración Federal de Caminos, en conjunto con la compañía 3M, que es esta compañía de señalación de vías que trabajan, con ellos realizaron pruebas en este rubro en cuanto a la percepción y reacción de los conductores. Entonces pusieron conductores con reflejos medios, visiones normales, carácter decisivo y sobrio, manejando vehículos, por ejemplo, sedanes, ¿no? Aquí son más específicos en el tipo de vehículo, porque en el otro solamente decían variedades de vehículos, pero no se referían a uno. O sea, tuviéramos que hacer por eso justamente nosotros, si nos tocara una ITO,
y si estuviera en condiciones en una ITO seguida de reconstrucción, si estuviéramos en las condiciones de trabajar en el lugar del hecho con el mismo motorizado y hacer las pruebas con el vehículo, de preferencia, justamente por todas estas contrariedades que nos lleva a describir y a tomar solamente como que una teoría, digamos, ¿no?, de los tiempos de percepción y reacción. Entonces tomaron vehículos del tipo sedán que iban a 60 millas por hora, porque así en ese sistema usan millas. Y les tomaba casi 3 segundos para reconocer el riesgo y otros 0.7 para decidir el curso de acción. Y 0.5, eso está mal, dice 5.0, pero 0.5 segundos para completar la obra. O sea, que esto más o menos les tomaba 4.2 segundos para hacer, para llegar a generar su reacción total, ¿no? Pero esto sin tomar en cuenta la regla empírica, dice, de que por cada 10 millas por hora se requiere 100 pies de distancia, porque hay otro estudio científico que se toma en cuenta ahí, pero todas estas cosas tal vez ya las han visto en otros módulos. Solamente les voy a hacer recuerdo porque esto vamos a trabajarlo en el lugar del hecho de tránsito, ¿no? Generalmente no se puede hacer por el tiempo en las acciones directas, pero sí en las ITOs, seguidas de reconstrucción. Esas fases, ahí tenemos las 3 fases, las áreas de cada punto. Entonces, si ven ustedes en su parte izquierda y superior, la imagen del vehículo embistente, que nosotros siempre vamos a colocar uno, ya les había dicho, igual después de la naturaleza del hecho, este es otro punto que identificamos nosotros en el lugar como investigadores, y colocamos uno porque uno va a ser el embistente para nosotros. Ya de ahí que después se demuestre de que no era el más responsable, el que tenía mayor culpa, ya es otra cosa, porque lo que vayamos a hacer aquí es provisional, ¿no es cierto? Inclusive puede cambiar la naturaleza, porque es de manera provisional lo que colocamos. Y en el estudio posterior, hasta el informe técnico, nosotros vamos a poder definir ya las cosas. Entonces, esto es también un punto en el que no entiende mucho los fiscales, ¿no? Si ellos ven que uno ya es el responsable y así lo han identificado de principio y así tiene que terminar, digamos, ¿no? Para alguno de ellos. Entonces, ¿por qué lo colocan o han cambiado algo? Dicen ellos. Entonces, no sé, de parte de los investigadores para la coordinación tienen que hablar eso también, ¿no? Es muy importante para que entiendan que la definición de decir el vehículo 1 y 2, uno nos vamos a referir al embistente. Pero esto ya para en el lugar del hecho, y como les decía, sobre todo en las ITOs, seguidas de reconstrucción, vamos a verlo. Si ustedes se fijan en la parte izquierda superior, está el vehículo 1. Y el punto de percepción posible, porque esto es una teoría, como les decía, que parte está en la subjetividad y en esos segundos de tiempo de percepción y tiempos de reacción. O sea, es nomás ambiguo, no es subjetivo, pero no tanto, es cualitativo, pero nos sirve de referencias. No es determinante. Ahora, estas fases, ahí quiero hacer un paréntesis porque aún este examen de ascenso que pasó recientemente de los oficiales, había un compendio. El compendio es una guía, ¿verdad? Pero en el compendio, no sé si era de tenientes o para tenientes o subtenientes, había una parte en la que se refería a las maquetas de tránsito. Entonces, si esto, que es en el lugar del hecho, tomando en cuenta los tiempos de percepción y reacción, ¿no?, en el escenario,
es algo cualitativo, no tan subjetivo porque se usan números, pero se establece en el lugar. Imagínense cómo sería esto con una maqueta. De hecho, es muy subjetivo, ¿no? La maqueta más tendría que ir con la parte de algún tipo de entrevista, pero, pero no ser tomada como tal, como en cuenta aquí, ya estamos creo en el siglo XXI y usar las maquetas para llegar a una conclusión no es lo ideal, además que no es correcto, ¿no? Porque no es objetivo. Ya habíamos hablado de las escalas, de las dimensiones, inclusive utilizan las maquetas con vehículos que no están a escala, o sea, algo muy subjetivo no puede ser que sigamos trabajando con ello, y ese es un punto de reflexión, justamente que seguramente las maquetas han salido de aquí. Estos estudios de accidentología, han visto ustedes que estos estudios de percepción de las fases están desde empezamos a los 60, ¿no? En los años 60 ha iniciado estos estudios, y en los 70 ya han hecho los artículos científicos. Pero de aquí han debido sacar, yo me imagino, esa parte de interpretar las fases con los vehículos a escala. ¿Ya? Como es subjetivo, nosotros vamos a tener que ir primero con el vehículo embistente y como vamos a estar en una ITO, tomar en cuenta las declaraciones, ya no las entrevistas, las declaraciones formales de los conductores, y poder establecer en el lugar. Por eso es que este trabajo tiene que ser además simulando que estuviésemos en una acción directa, o sea, en el tiempo, a la hora y en la vía y con el clima que simula una situación idéntica o parecida a la del momento del hecho. Si era en la madrugada y había poca iluminación, y este trabajo se hace en el día porque los requerimientos se hacen en el transcurso del día, muy pocos, cuando son accidentes graves sí se trabajan a la hora que se les pide al fiscal. Entonces, porque la exigencia es esa, porque nosotros tenemos que ir a verificar para ver las distancias, qué tipo de obstáculos han tenido, desde dónde debieron percatarse. Por eso la fase, por ejemplo, el punto de percepción posible, si ustedes se fijan en el extremo en el vehículo, en la primera imagen del vehículo 1, nos indica de que desde el conductor, desde el momento que se da cuenta que a unos 100 o 200 metros o 150 metros de distancia hay una intersección, entonces ya es un punto probable o de percepción probable. Es muy probable que se haya dado cuenta. Estamos diciendo que hay buena visibilidad, pero también va a depender del factor del clima, del tiempo, de la vía, ¿no? Si tenemos algunos obstáculos. Entonces, ya desde ese momento, si este fuera un lote baldío, por ejemplo, ustedes se fijan aquí en el plano, no hay ninguna, como es en 2D, hay unas señaléticas ahí intermitentes que van en dirección al vehículo 2, a la primaria imagen del vehículo 2, por ejemplo. Entonces, si fuera esto un terreno plano, baldío, obviamente desde la fase de percepción, desde el punto de percepción probable, ya debería haberse dado cuenta que estaba acercándose a una intersección y que estaba cerca a un vehículo además. Pero aquí se supone que no ha habido ese contacto, ha habido algún tipo de obstrucción visual tal vez, por eso le ponen obstrucción, no porque esa parte de obstrucción sea no sé, un bloque obstruyendo, sino porque todo eso, imaginemos que es un muro levantado de unos 2 metros, ¿no? Y no permita la visibilidad. Por lo tanto, tal vez ha tenido una percepción de peligro por la intersección, pero no de un vehículo propiamente. Luego viene la fase de percepción real. En la fase de percepción real ya es donde usamos esa teoría que habíamos visto, ¿no? De un segundo, 0,75 fracciones de segundo.
y ya debería estar pensando. Esta fase de percepción real nos indica de que aquí sí, o sea, el campo visual ha sido tan evidente que hay una intersección que en realidad el conductor en condiciones óptimas debería haber ya evaluado, ¿no? En una especie de maniobra, pero además una desaceleración del vehículo. Debió de haber hecho eso, pero justamente esas dos ya hacen un área, ¿no? Habíamos dicho el área de percepción. Y ahí es donde la fase volitiva del pensamiento va a aparecer con la fase de decisión. En ese espacio entre que perciba la realidad, realmente un peligro, y la fase en que decida una maniobra, hay un espacio de tiempo que está ahí, ustedes lo han visto, de entre 0.75 a 1.25 o incluso hasta 2.5. Eso solo lo vamos a saber en el lugar, viendo el vehículo, que las condiciones estén normales, y si hay algo adverso, va a disminuir. Si era de noche, ya no van a ser pues los 2 segundos, hasta ahí va a ser 2.5 segundos tal vez. Pero nosotros tendríamos que hacer esa apreciación en el lugar, igual ayudados justamente por las declaraciones. Bueno, lo vi, usted vio en este punto, ¿qué pudo observar? Ustedes se van a subir al vehículo, van a poder agarrar y ver, digamos, ¿no? Hacia la derecha o en la intersección, si fuera este el caso, se puede ver de aquí algo. En esta hora, bueno, es en la tarde, noche, pero no hay luminarias. ¿Qué tan oscuro es? Entonces vamos marcando nosotros los puntos. Y como les digo, esta parte es subjetiva, pero no tanto, porque los tiempos vamos a evaluarlos también. Y nos va a ayudar cuando tengamos incluso huellas de frenado, ¿no? Porque ahí es donde va a estar la fase de decisión, la fase de maniobra, ¿no? Desde que ha empezado la decisión y la maniobra como tal, entonces vamos a recordar nosotros la huella de frenado. Decíamos inclusive que a veces se va a poder aumentar, ¿no? Si es menos de 10, 1 metro, si es más de 10 pero menos de 20, 2 metros, y si es más de 20, 3 metros. Eso está en la literatura y tiene que ver con esto, porque en que tenemos que explicar que antes del frenado ha habido pues antes una especie de percepción del peligro, una decisión de frenar y una maniobra que ha sido en este caso una maniobra evasiva de frenado, y además tal vez de mover la dirección, digamos, manejar la dirección. Pero como estamos manejando a una velocidad X, que vamos a definir recién, ha podido o no cambiar el sistema de dirección el conductor. En este caso obviamente vemos que no, porque ya entramos a la fase final, que es la fase de conflicto, donde tenemos el punto de contacto. Y el punto de contacto habíamos dicho que nosotros lo vamos a determinar porque en el punto de contacto siempre hay desprendimientos de pintura, roturas de vidrio, o sea, hay fragmentación de vidrios en el suelo, inclusive fluido líquido, no orgánico o químico en la superficie, ¿no?, de la vía. Eso nos va a ayudar a definir que ahí estaba el punto de contacto. Y cuando nosotros lleguemos ya van a estar en su posición final. Ese punto de contacto y posición final es la fase de conflicto. Es la fase de conflicto. Entonces, para llegar a esas precisiones, aquí este es igual otro ejemplo. No es tan claro, no tiene tanta descripción como este. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de adelantamiento, ¿no? Tenemos ahí 3 carriles, a los extremos la conducción de los vehículos, y el vehículo que está a la izquierda en la parte inferior va a hacer la maniobra de adelantamiento.
¿no? Entonces, en una maniobra de adelantamiento podemos distinguir también esos puntos. Podemos nosotros distinguir el punto de percepción, a qué distancia, a qué velocidad voy a necesitar hacer un adelantamiento. Luego el punto de decisión, cuando ya empezamos a producir ese proceso volitivo de la mente, y vamos a poder ejecutar, ¿no? Con la maniobra de acción o la maniobra de evasión. En este caso no es evasión, sino más bien de acción. Realiza la maniobra y toda esa parte en la que va a invadir un carril y volver al suyo, ¿no? al vehículo, va a ser toda el área de maniobra o el área de decisión. Y por el otro lado vamos a tener también un punto de percepción posible. Vamos a ver cómo el vehículo que está yendo en sentido contrario empieza a invadir el carril por un punto de decisión y de maniobra. Toda el área de maniobra la vamos a ver nosotros, y nosotros también vamos a ejecutar una decisión y una maniobra además, ¿no? Que va a ser la reducción de velocidad. Aquí, por ejemplo, en este análisis retrospectivo vamos a ver la fase de percepción, punto de percepción posible, que es un espacio de fallo de la conducción. Tal vez si no se toma en cuenta, quiere decir que ha habido desatención, negligencia, ¿no? En esta área, por ejemplo, el vehículo está en un camino visible y sobre todo que podía haber evitado un accidente. Entonces, este es un minibús, por ejemplo, que llega a tener una colisión por alcance con un camión y su punto de percepción real ya es cerca. Esto ha sido, por ejemplo, en la madrugada en una carretera y en una parte de la carretera que no estaba iluminada, y además el vehículo, el camión, el embestido no tenía luces traseras, no tenía stop. Entonces y el vehículo, el minibús, el embistente, iba a una velocidad excesiva, y a diferencia de él, el camión iba a una velocidad inadecuada, o sea, menos de la reglamentaria. Pero la percepción real ya es cuando está cerca del vehículo. Ahí tiene un punto de percepción real del peligro, el minibús, ¿no? O sea, esos 24 metros que ven ustedes ahí en la gráfica, que está en la parte derecha inferior, con celeste, nos indica que pasó, o sea, 24 metros antes pudo haber tenido una percepción posible, pero por los factores de iluminación, del vehículo delante que no tenía los stops, su sistema eléctrico tal vez estaba mal, no ha podido tener esa percepción que debió tenerla, pero por circunstancias del factor vehículo y vía y clima, entonces no se pudo dar, y llega directo a una percepción real, que cuando está cerca del vehículo sí se da cuenta. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Una decisión, ¿no? Este sería el área de percepción. El celeste, en el cual pudo haber identificado si tenía las condiciones necesarias, ideales, el stop del vehículo, buena iluminación de carretera, pero la percepción real está con verde, es de 11 metros. Sin embargo, cuando ya se da cuenta, toma una decisión, ¿no? La de invadir otro carril o realizar una maniobra de evasión, ¿no? Solo que por la velocidad no le va a dar el tiempo, y la maniobra que realiza obviamente es de evasión. Aquí tiene entre este momento, entre que percibe realmente hasta que realiza la maniobra, ahí están los segundos, las fracciones de segundos. Y tiene que ver, como decían los estudios, con el tiempo y con el factor de condiciones óptimas del conductor. Entonces la fase de decisión es que ya va a tomar el punto de decisión, ya está pensando hacerlo, pero aquí lo realiza ya con el vehículo, con los sistemas, ¿no? Con el sistema de dirección, una maniobra de evasión.
Entonces va a intentar hacer una evasión a este vehículo. Ahí se describe lo que va pasando, digamos, ¿no? Nosotros vamos a ir apoyándonos de las declaraciones de una pequeña ilustración de las clases de reacciones reflejas, simples, complejas y discriminatorias. Esto por los factores del conductor, ¿no? Que el conductor esté sumamente atento, va a saber lo que va a hacer, que todo, además que sus sistemas de freno y de dirección estén correctamente adecuados. Y el resumen de evolución va a ser así: la percepción, la reacción y el inicio de huellas, por ejemplo, va a tener la parte de la respuesta de los frenos primero, donde no va a haber huellas, y luego el inicio de las huellas, ¿no? Por eso es que se aumenta, la literatura nos pide que aumentemos ahí en las mediciones, que tomemos en cuenta. Entonces, ya la fase de conflicto es, este vehículo quiso hacer la maniobra, ¿no? Aquí se dio cuenta, quiso hacer la maniobra, pero por la velocidad que imprimía, no puede hacer la evasión. Y se origina el punto de conflicto. En este caso, esta colisión por alcance posteriormente origina un movimiento del vehículo de adelante con impulso, y la trayectoria final y la posición final, ¿no?, de los vehículos. Listo, estas dos fases son el punto de conflicto y la posición final, que ambos hacen el área de conflicto. En sus distancias se suman y esa es el área que vamos a demarcar. Claro que es una fase, pero si tomamos en cuenta estas dos partes, ¿no?, como están ahí en las mediciones, de 10, en total un 25, con rojo está ahí, esa sería el 25 metros, está el área de conflicto. Y ahí ya el sistema de triangulación, digamos, ¿no?, en este caso por GPS, por ejemplo. Este es un diagrama extraído del libro de la Guardia Civil Española de investigaciones de tráficos, de accidentes de tráfico, ¿no?, donde nos indica claramente, bueno, no sé si está tan claro, pero aquí, por ejemplo, si vamos desde abajo en la parte derecha, vamos a decir que vamos a tener medios, o sea, en este caso sería la vía y el medio ambiente. Y vamos a tener respuestas dinámicas. Esto va a ser por parte del conductor y además por el vehículo. Y por eso nos señala, el vehículo debe tener buen sistema de freno, dirección, y además debe sumar la respuesta del conductor, las señalizaciones, la percepción sensorial, y todo esto nos va a generar indicadores, ¿no?, a tomar en cuenta para la realización de toda esta evolución. En el libro ustedes de Irureta, que si no lo tienen lo voy a subir, el libro de Irureta y el libro de la Guardia Española, ambos libros en PDF, los voy a subir al Classroom con esta presentación. Entonces van a poder ver ustedes que Irureta, por ejemplo, tiene más puntos, pero están dentro de la generalidad que nosotros hemos visto. ¿Ya? Está ahí en la generalidad, pero igual se refiere a un punto de posible percepción, de posible detección, de una percepción efectiva, o sea, lo subdivide más, ¿no? Es más detallista. Y también genera ahí varios tiempos, de acuerdo a los ensayos y experimentaciones que ha hecho él. Pero todos los casos van a diferir, ¿no es cierto? Vamos a tener casos con vehículos pequeños, como los sedán, vehículos medianos, como las camionetas, buses, microbuses, autobuses, ¿no?, o vehículos grandes, Volvo, pesados. Entonces, por eso justamente va a diferir. Y ese igual es un extracto del libro de Irureta, que aunque tenga muchos puntos segmentados, en su generalidad él expresa ahí como las áreas directamente, ¿no? Porque, como les decía, esto tiene que ser realizado en el lugar del hecho, con los vehículos y obviamente con el investigador apoyado en